los servicios sociales complementarios. Bueno, ¿qué son los servicios sociales complementarios? Esto es unas políticas del Estado, son políticas del Estado principalmente que brindan beneficios para proteger la población más vulnerable, para proteger la población más vulnerable. Los servicios sociales complementarios son muchos. Les voy a dar los 4 más conocidos, los 4 más conocidos en Colombia. No quiere decir que sean solo los que vamos a ver, porque existen varios que los puede ofrecer las cajas de compensación, los municipios, incluso los departamentos, independiente a los que establece la ley. Entonces empiezo con el primero, el primer servicio social complementario, protección al cesante, protección al cesante. Sara, ¿está por ahí? Sí. Sara, ¿qué es un cesante? Karen, Karen, Buenos no, días, profe. buenos días. Karen, ¿qué es un cesante? No, profe, no sé qué es un cesante. Joana, ¿qué es un cesante? Angie, Es una persona que se quedó desempleada. muy bien. Un cesante es aquella persona que se queda sin su trabajo. Un cesante es aquella persona que se queda sin su trabajo o sin ejercer su actividad económica. Su nombre lo indica. Cesa sus actividades laborales. Cesa sus actividades laborales. En otras palabras, como lo dice Angie, una persona que se queda sin trabajo. Pues aquellas personas que cesan sus actividades laborales pueden tener un beneficio que otorga las cajas de compensación familiar. Tienen dos beneficios. El primero, la persona que se quede cesante, el primer beneficio. Si de pronto tienen una pregunta, la pueden hacer normal. El primer beneficio, pagar, les pagan la seguridad social, les pagan la seguridad social por la base de un salario mínimo, por la base de un salario mínimo. De la persona que se quede cesante, mucha gente deja de trabajar y no sabe que las cajas de compensación familiar le pueden seguir pagando la seguridad social, le pueden seguir pagando la seguridad social para protegerlo, por ejemplo, en salud y pensiones, para que no afecte su atención a su sistema de salud, para que la EPS no le vaya a poner problema. Entonces, el primer beneficio que tiene un cesante es que la caja de compensación le siga pagando seguridad social en el subsistema pensional y en el subsistema de salud. Esto tiene unos requisitos que dependen si el cesante era trabajador dependiente o trabajador independiente. Jesús, buenos días. Jesús, buen día. Bueno, este beneficio al cesante depende si el trabajador era dependiente o independiente. Marcela, ¿cuándo se considera que existe un trabajador dependiente? Marcela. Dependiente, cuando depende de la empresa. Muy bien.
cuando se encuentra formalizado, cuando formalmente se encuentra vinculado mediante un contrato de trabajo, es decir, depende de la empresa. Por el contrario, el trabajador independiente es aquella persona que no depende de nadie, ejerce su propio negocio, su propia arte, su propio oficio. Por ejemplo, un profesional de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que el día de mañana se gradúa y monta su propia oficina. No tiene un empleador, trabaja como independiente y ofrece pues sus servicios. Eso es un trabajador independiente y el dependiente es aquel que se encuentra formalizado mediante un contrato de trabajo. Entonces, este beneficio le exigen unos requisitos o un requisito a aquellos trabajadores, y dependerá si es dependiente o independiente, consistente en un tiempo cotizado. Al dependiente se le exige que tenga un año cotizado, un año cotizado a la caja de compensación familiar en los últimos 3 años anteriores a la fecha donde se quede cesante. Supongamos que Mariana tenga una trabajadora doméstica. Mariana le dice, no, vea, póngale cualquier nombre, vea, Lupe, vea, yo ya no me la aguanto usted no me aguanta a mí. Yo quiero dar por terminado esta relación contractual. Entonces Mariana le pasa la carta terminando la relación contractual. Cuando Mariana le pasa la carta, desde ese día queda cesante. Debemos mirar desde ese día 3 años hacia atrás, 3 años hacia atrás. Y en esos 3 años, esa trabajadora por lo menos debe tener un año cotizado en la caja de compensación familiar para que la caja de compensación familiar le siga pagando pensión y salud. Pensión y salud. Por lo menos, con un ingreso base de cotización de un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, le siguen pagando seguridad social por un mínimo, si ese trabajador dependiente, por lo menos tiene un año cotizado en los últimos 3 años anteriores a la fecha que se quede cesante, un año cotizado a la caja de compensación familiar. Y si es trabajador independiente, se le exigen 2 años Profe, cotizados. perdón. ¿Hola? Un poquitico más despacio, después de que copiamos la primera parte. Ok, ¿dónde se quedó Diana? Que le paguen pensión. Y repito toda la idea. Existe un beneficio para la persona que se quede cesante. El cesante es quien se queda sin trabajo. Ese beneficio pueden ser 2. Estoy hablando del primero, pagar la seguridad social, pensión y salud. Le pagan la seguridad social por la base de un mínimo. Es decir, el ingreso base de cotización es un mínimo. Sin embargo, se exigen requisitos dependiendo si es trabajador dependiente o independiente. El dependiente se le exige un año en los últimos 3 años anteriores a la fecha que se quede cesante. Es decir, dentro de los últimos 3 años donde se queda cesante, debe tener por lo menos un año cotizado a la caja de compensación familiar. Ahí va Diana. Diana, ¿vas a Sí, ir? profe. Bueno, entonces debe tener por lo menos un año cotizado a la caja de compensación familiar. Por el contrario, el trabajador independiente, que es aquella persona que ejerce su propio negocio,
El trabajador independiente. ¿Quién es Valentina? Valentina. Espérenme un momentico, muchachos. Laura Vanessa Valentina. Laura Vanessa Royae. ¿Alguien conoce a Sí, Laura profe, Vanessa es nuestra Royae? compañera. Ella no está en el grupo. Ah, no, perdón, ella es la compañera es Laura Yepes. Sí. Bueno, Esa es la otra Laura, no, hay dos Lauras. hay dos Lauras. Sí, hay dos Lauras. Ella no está en el grupo. Bueno, creo que no está en el grupo y no estoy seguro si fue la clase pasada. Ahí me está preguntando que si no hay clase. ¿Será que fue para la universidad? Bueno, eso pasa por no estar atentos también. ¿Alguien tiene el número de Laura? Vanessa. No, Profe, profe. pues que la clase pasada, yo creo que ella sí fue, incluso creo que pidió el código para ingresar al grupo. Ya. Pues Bueno, no no me sé. recuerdo bien tampoco. Bueno, yo no sé si está en el grupo o no, pero si alguien de pronto tiene el número, que le avise. Pero yo le respondo de un segundo. Muy bien, te seguimos. Por el contrario, el trabajador independiente se le exige, al trabajador independiente se le exige 2 años cotizados en los últimos 3 años anteriores a la fecha donde se quede cesante. Al trabajador independiente se le exigen 2 y al dependiente se le exige 1. A ambos dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha donde se quedan cesantes. Que a mi parecer eso es muy injusto o muy inequitativo porque ahí me está diciendo Laura que no está en el grupo, porque al trabajador independiente, al trabajador independiente le toca más difícil, le toca más difícil. Entonces, sí, la ley lo dice así. Al trabajador dependiente se le exige 1 año y al independiente se le exige 2 años cotizados a la caja de compensación familiar. Lo que les estoy diciendo se encuentra en la ley 2225 del 2022, artículo 2, me habla de los requisitos. Y se le pagará a ese trabajador o trabajadora, se le pagará a ese trabajador o trabajadora por Profe, ¿me repite la ley, por favor? la ley 2225, ley 2225 del 2022, ley 2225 del 2022, lo que les acabé de decir se encuentra en el artículo 2. En el artículo 2. Y también este beneficio tiene un límite de tiempo. Este beneficio se pagará hasta por 6 meses. Hasta por 6 meses. Entonces, vuelvo y repito todo. Quien se quede cesante puede tener un beneficio y es el pago de la seguridad social. Se le pagará al subsistema de pensión y salud, siempre y cuando cumpla el siguiente requisito que depende de la calidad del trabajador. Si es dependiente, 1 año cotizado en los últimos 3 años
anteriores a la fecha donde se queda cesante a la caja de compensación familiar. Por el contrario, el trabajador independiente se le exigen 2 años en los últimos 3 años anteriores a la fecha donde se quede cesante a la caja de compensación familiar. El ingreso base de cotización, la caja le cotizará por un mínimo, y tiene un límite de tiempo. Este beneficio se lo darán hasta por 6 meses, Eso lo dice el artículo sexto de la misma ley 2225 del 2022. Dice que este beneficio es solo hasta por 6 meses. La caja le cotizará por un mínimo a aquella persona que se quede sin trabajo hasta por 6 meses. Le cotiza por un mínimo. Notas aclaratorias. Primera, la cotización puede ser continua o discontinua. ¿Cómo así? Yo cuento 3 años y en el primer año tengo medio año y en el segundo año tengo 3 meses y en el tercer año tengo otros 3 meses cotizados a la caja. Me dan los 12 meses. Entonces, puede que la cotización sea continua, seguida, o puede que la cotización sea discontinua. El primer año 8 meses y el tercer año los restantes meses. Lo importante es que dentro de esos 3 años anteriores a la fecha donde se quede cesante, esté la cotización. Entonces, primera nota aclaratoria, la cotización puede ser continua o discontinua. Y segunda nota aclaratoria, si el trabajador quisiere, bueno, el trabajador en este caso no, porque ya es cesante, si el beneficiario quisiere, el beneficiado del subsidio quisiere aumentar el IBC, lo puede hacer si tiene la capacidad económica. Hay personas que tienen ahorros. Les dicen, no, yo no quiero afectar mi ingreso base de cotización porque eso el día de mañana se vuelve en ingreso base de liquidación y me puede afectar el pago de una prestación económica. Por ejemplo, el pago de una incapacidad, el pago de una licencia de maternidad, el pago de una licencia de paternidad, de pronto el pago de una pensión. Entonces, el trabajador puede voluntariamente aumentar su IBC. La caja le ayuda por 6 meses por la base de un mínimo, pero puede pasar que la persona diga, no, esto es muy poquito y yo tengo ahorros. Pese a que me quede sin trabajo, yo tengo unos buenos ahorros para aumentar ese IBC de un mínimo que le otorga la caja. Ese tiempo límite de 6 meses está en el artículo 6 de la ley que les dije, ley 2225 del 2022. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo queda claro? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, primer beneficio, pago de la seguridad social. Segundo beneficio para el cesante, un subsidio monetario. Un subsidio monetario. Quien se queda cesante puede llegar a obtener, si es elegido como beneficiado de dicho subsidio, puede llegar a obtener un subsidio otorgado por la Caja de Compensación Familiar, conocido como el subsidio por desempleo. Consistente en un apoyo económico. De hasta 1.5 el salario mínimo legal mensual vigente. O en otras palabras, hasta un salario y medio. Que para el 2023, más o menos creo que da
1.740.000. Usted suma 1.160.000, que es el mínimo, más 580, si da. Pero un momentico, 1.160.000 más 540 da 1.160 más, no, 540, no, 580, perdón, que es medio mínimo. Da 1.740.000. 1.740.000. Ese es el subsidio. Profe, perdón, me quedé. ¿Dónde se quedó? Conocido como subsidio por desempleo consistente. Muy bien, bueno. Entonces, quien se queda cesante tiene derecho a un subsidio económico. Un subsidio económico. Ese subsidio puede ir hasta el salario y medio. Es decir, hasta 1.5 salario mínimo legal mensual vigente. El salario está en 1.160.000 y medio salario son 580. Entonces, si yo sumo un salario más medio salario, me dio 1.740.000. Entonces, el subsidio que puede tener una persona que se quede cesante va hasta 1.740.000 pesos. Es un beneficio que otorga la caja. Entonces, invitación. Ojo pues, para el papá, para la tía, para el abuelito, para los conocidos. ¿Cuántas personas desconocen de los subsidios que otorga las cajas de compensación familiar? Cuando ustedes tengan un caso conocido, les sirve para sus vidas, ni siquiera profesionales, humanas. La invitación es que se vayan para la caja de compensación familiar y pregunten por los subsidios para el cesante, que puede llegar a ser pago de seguridad social, de pensión y salud, y un subsidio económico de hasta 1.5 salarios mínimos, que se lo dan, este subsidio económico se lo dan por partes, de manera decreciente. Le dan primero un pago del 40% del salario de 1.5 salario mínimo, luego un pago del 30%, luego un pago del 20% y luego un pago del 10% para complementar el 100%. Se lo dan por un periodo de 4 meses. Entonces, la primera invitación, se pueden ir para la caja o recomendar que vayan a la caja cuando conozcan un caso de una persona que se quede cesante, a ver si de pronto, cumpliendo los requisitos, pueden ser beneficiarios o puede ser beneficiado del subsidio que consiste en pago de seguridad social o un subsidio económico.